Buen día, mi nombre es David Barbosa. Me dispongo a hacer la exposición del trabajo final del curso de Estadística y Probabilidad del grupo 41. El grupo está conformado por Jimmy Bernal, Jonathan Suárez, Antonio Castrillón, Carolina Olmos y David Barbosa, quien les habla. Como primera medida, pues se explica en qué consistía el trabajo. Cada integrante del grupo debía proponer una situación cotidiana donde se utilizara la estadística y la probabilidad. De este modo, se va a exponer el planteamiento de cada persona y pues se va a decir qué planteamiento se escogió y por qué. Entonces, el planteamiento de David Barbosa. Se tiene una base de datos del departamento de cartera de una universidad en Tunja, con el cual se quieren dar a conocer las deudas y las personas que deben a la universidad de forma morosa. De esta manera se quiere entrar en un proceso de recogimiento de cartera con el fin de saber a ciencia cierta qué se tiene y qué cuentas se tienen por cobrar. Básicamente pues lo que se quería era hacer como un estudio financiero, pero pues también se necesitaba hallar las medias, medias de tendencia central y pues análisis de hipótesis y todas estas cosas para el tema de deudas dentro de la universidad. El planteamiento de Antonio Castrillón tenía pues una empresa de aseo llamada La Insuperable, que tenía una línea de producción de jabones, en las cuales pues aseguran un buen desempeño del producto y la satisfacción del cliente. Las variables a controlar son el peso, la humedad, título, perfumación. Con el peso y la humedad en forma se cumple con las especificaciones que se decretan en el empaque. En el título se asegura el rendimiento de la barra de jabón y la perfumación es el atributo cautivador de los clientes. El jefe de laboratorio solicita a los analistas de turno llevar un registro en una base de datos de las variables que se quieren controlar en el proceso para hacer el análisis estadístico y hacer los ajustes en el proceso que se requiera. El planteamiento de Carolina Olmos era una salsamentaria que comercializa productos en Bogotá. En el mes de enero de 2016 se evidenció que en los 2 primeros meses había mayor consumo de compras por los clientes. En el mes de marzo y abril las compras bajaron. Lo que se quería era saber por qué bajaron y pues en cada momento pues se dio su base de datos. El planteamiento de Jonathan Suárez era una encuesta que se hizo a las amas de casa sobre el uso del pan tajado. El objetivo de la prueba era conocer cómo era la aceptación organoléptica de 2 muestras de pan tajado, la primera con mayor adición de conservantes que la segunda. Para ello se realizó una segmentación demográfica y se realizaron preguntas de aceptación-rechazo sobre varios atributos sensoriales del pan tajado. Algunas preguntas se dejaron abiertas para que los consumidores respondieran espontáneamente. Bueno, pues de todos estos, lo que se hizo fue escoger el planteamiento que vamos a tener a continuación. Es el planteamiento de Jimmy Bernal. Se escogió porque los datos eran como más fáciles de manejar y teníamos una mayor facilidad a la hora de desarrollar el proyecto. Entonces es el proceso de alistamiento de mercancías en la empresa Sodimac, que es una empresa dedicada a la venta de productos para la construcción y el hogar. Es reconocida principalmente por el nombre de sus 2 tiendas insignia, Home Center y Constructor. Toda la mercancía que es vendida en estas tiendas se recibe en el centro de distribución de Funza, Cundinamarca, en donde es alistada y enviada a cada tienda del país según el pedido de venta para cliente interno. Este centro de distribución es nuevo y está pasando por un proceso de estabilización en sus procesos con el fin de alcanzar su máximo de rendimiento. Lo que se quería alcanzar en este planteamiento era evitar las horas muertas de las maquinarias, ya que en unos momentos del día se sobrecargaba la planta en producción, pero habían otros momentos en los que la producción era muerta. Entonces para esto se inició con las siguientes variables: las horas de trabajo, las cajas paletizadas por hora, tamaño de las cajas, peso en kilogramos, el sector de venta, la tienda y el concepto. El concepto es la variable que responde a las anteriores respuestas. El concepto se define entre sí o no, que se cumple o no se cumple la meta. Entonces el planteamiento 1 era realizar con las variables tanto cualitativas como cuantitativas un análisis estadístico de lo que se tenía y asimismo también utilizar bases de medidas de tendencia central como la media, la moda, límite de control superior, límite de control inferior, desviación estándar, etc. Tenemos la gráfica de tablas y frecuencia para el tiempo de horas en trabajo, que tiene un rango bajo, de 0 a 6, pero es algo disperso, ya que no se mantiene en una constante, sino que tenemos que es algo disperso. Tenemos también la gráfica de cajas paletizadas por hora,
que aunque está muy bien distribuida según la gráfica, también tenemos que pues es una variable que está un poco dispersa. Tenemos también nuestra gráfica gráfica peso en kilogramos. Tenemos también las gráficas de tamaño de cajas y el sector de venta, que por lo que ven es muy variado y es muy como equitativo entre las cuatro formas: hogar, construcción, químicos y herramientas. Pues teniendo el análisis también en meta cumplida, se está cumpliendo en un 92% la meta y no en un 8%, lo cual quiere decir que pues lo que necesita la empresa es estandarizar el proceso, porque se están cumpliendo las metas pero no de la mejor forma. Entonces lo que quiere decir es aumentar la producción, cumpliendo las metas y pues haciendo una maximización pues de lo que es la producción. Entonces, nuestras variables críticas en este momento van a ser las horas de trabajo y las cajas paletizadas por hora, que son las variables que como que controlan nuestro estudio. Entonces, según las medidas de tendencia central, hicimos un análisis. En el análisis de tiempo de horas de trabajo, como podemos ver, la media es la línea naranja, la gris es la límite de control superior y la amarilla es el límite de control inferior. Como podemos ver, la mayoría de nuestros datos están dentro de ese rango, pero pues lo que se necesita es que las horas de trabajo sean como constantes, para que la producción asimismo sea también constante. Las cajas paletizadas por hora también lo que vemos es que están dentro del rango. La amarilla es el límite de control inferior, la gris es la límite de control superior. Lo que vemos es que están dentro del rango, pero necesitamos lo mismo, que la producción se estandarice de tal forma que cada hora se haga un máximo de 60 a 65 cajas por hora. Por último tenemos el peso, que es una variable que tiene pues también la mayoría de sus datos dentro del rango admitido, pero entonces lo que se ve es que hay varios rangos que, o sea, es de forma lineal. Lo que necesitamos siempre es que sea constante para que de esa misma manera se estandarice el proceso. Tenemos estos diagramas de dispersión de cajas paletizadas por hora. Lo que decía es una variable que está bastante dispersa. Lo mismo con horas de trabajo, aunque en un rango muy pequeño, las horas de trabajo están siendo también dispersas. En el planteamiento 2 teníamos que encontrar las variables presentadas, cuál de ellas tiene mejor tendencia lineal con respecto a la variable respuesta, justificar y graficar, realizar una regresión lineal entre ellas, interpretar los estadísticos obtenidos, la pendiente del intercepto y la correlación de Pearson y determinación. Entonces escogemos una de las variables junto con la variable respuesta para saber cuál de ellas tiene una mejor tendencia lineal. Entonces lo que es comparar tamaño, grande 1, pequeña 2, mediana 3. Tipo de mercancía, hogar, construcción, herramientas y químicos. Lo que se hace es hacer su gráfica, que es la variable tiempo con relación a la variable concepto. También vemos que es una gráfica relativamente lineal. Las variables de cajas paletizadas con relación al concepto es una variable que aún está más lineal que la anterior. Por tanto, podemos decir que va en ascenso las cajas paletizadas, pero lo que necesitamos es que sea una constante para estandarizar el proceso. La variable de peso con relación a la variable concepto. También vemos que es una variable que va mucho más lineal que la anterior. Lo que quiere decir es que pues las cajas no están siendo las mismas con el mismo peso, y por eso se está dando esta linealidad. La variable tamaño con relación al variable concepto también es una variable que aún está un poco más constante. Lo que se necesita es que esta también pues que más en una línea recta, por decirlo así. Bueno, pues respecto al planteamiento 2 también tenemos pues las variables de las cajas paletizadas con las variables de peso en lo que se llama intercepción y pues el error típico, el estadístico y la probabilidad. En el planteamiento 3 necesitamos identificar las variables y clasificarlas dentro de distribución normal o distribución binomial. Entonces lo que tenemos es que la variable tiempo, la variable cantidad y la variable peso son distribuciones normales porque pueden tomar cualquier valor de menos infinito hasta infinito. Y la variable tamaño, la variable de tipo de mercancía y la variable concepto cumple sí o no son variables de distribución binomial. La probabilidad del suceso, porque dependen de un suceso específico, de otro suceso, ¿sí? Bueno, seguimos con un ejercicio de aplicación en el cual tenemos que el total de los datos es 50, el concepto es sí o no,
tenemos P igual a 46, Q igual a 4, N igual a 50, X igual a 46, en lo cual tenemos pues acá que planteamos esta fórmula, hacemos nuestro histograma de cantidad de unidades, planteamos este ejercicio de aplicación, el cual nos da una P igual a 0,018, que es igual al 1,8%. Tenemos el planteamiento 4, que era calcular los intervalos de confianza. ¿Qué son los intervalos de confianza? Son una serie de números en donde, según el grado de confiabilidad, se presume que se encuentra una estimación puntual. El intervalo de confianza se construye de manera que la probabilidad del parámetro de la población se localice en algún lugar dentro del intervalo conocido. Ojo que este intervalo de confianza es un intervalo de confianza que sea para toda la población. Así nuestra población muestral sea de 50, la población pues también se supone que en estos intervalos de confianza debería estar nuestros datos normalmente, serían nuestros datos típicos. En relación a las cajas paletizadas por hora se da pues nuestra ecuación para sacar los intervalos de confianza, teniendo que las cajas paletizadas tienen un rango de 71 al 78.92. Es un rango relativamente pequeño, pero lo que se necesita es lo que dijimos, estandarizar el proceso. Entonces lo que esto quiere decir es que dentro de nuestra población los rangos típicos deberían estar dentro de este rango. Lo mismo sucede con los pesos en kilogramos de las cajas. Tiene un rango de 13,40 a 17,63. Es un rango pues más o menos igual al anterior. Pues lo que se infiere acá es que los datos normalmente deberían estar dentro de este rango para que pues el proceso se logre estandarizar. Por último tenemos que es el planteamiento 5, que era plantear pruebas de hipótesis. ¿Qué es una prueba de hipótesis? Es una prueba estadística que se utiliza para determinar si existe suficiente evidencia en una muestra de datos. A partir de los resultados de las hipótesis se infiere una condición aplicada a toda la población. Tenemos un ejercicio de aplicación. Se procede, ¿cómo se hace? Se procede de acuerdo a la evidencia muestral. Se tiene en cuenta las hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Tenemos un planteamiento de las hipótesis. Planteamos que el promedio de la muestra es igual al promedio de la población. Luego lo que hacemos es elegir el número de significancia, que es la máxima capacidad de error que estamos dispuestos a asumir. Determinamos la zona de aceptación y la zona de rechazo de la hipótesis nula. Entonces lo que hacemos es de hacer estas determinaciones, se plantea la hipótesis alternativa con un promedio de horas trabajadas de 3.5. Se aplica la fórmula y tenemos pues la aplicación de la fórmula pivotal para hallar el estadístico de prueba Z. Este estadístico de prueba, como lo podemos ver dentro de la gráfica, está por fuera del rango de aceptación, lo cual dice que la hipótesis nula es falsa. Como análisis final, tenemos que siguiendo el paso a paso del trabajo se evidenciaron ciertas características de las variables que pueden ayudar a mejorar la capacidad o rendimiento de la empresa. Hay que tener en cuenta que la capacidad de operación de la empresa hasta ahora está en un 40%, debido a que la planta es nueva y está entrando en un periodo de optimización, debido a que según la muestra se manejan más cantidad de cajas pesadas y la media de cajas paletizadas por hora por persona es de 76. Se debe implementar un proceso en donde la meta sea poder paletizar un mínimo de 65 cajas por hora, teniendo en cuenta el peso, pero que la carga sea constante, es decir, que por el sorter deben pasar por hora en forma constante entre 70 y 80 cajas para cada tienda, que son en total 50. Esto se puede diseñar ajustando la llegada del producto por parte de los proveedores, garantizando un flujo constante y no permitir la acumulación y por lo tanto una sobrecarga del alistamiento de los sectores que se manejan están equilibrados en cuanto a la cantidad del producto que les llega, lo que no supone un cambio en esta parte del proceso, ya que la empresa pretende estar presente en todos los aspectos que el cliente necesita. El trabajo permite ver cómo hay una variedad en cuanto a las horas de trabajo de cada colaborador, lo que también puede ser estandarizado para que la mano de obra sea bien utilizada. Bueno, pues este es el análisis final. Espero que el trabajo haya sido de su agrado. Muchas gracias.